Buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidos a este segundo encuentro en torno al libro de Jonás. Habíamos quedado en introducir hoy al nudo del libro, a la primera complicación, después de conocer la situación inicial, que era el envío de Dios a Jonás de predicar en Nínive. Y por eso, antes de comenzar hacemos un brevísimo repaso de lo que vimos la semana pasada. Les recuerdo que habíamos visto el esquema del libro, habíamos visto cuál era la situación inicial, la que acabamos de mencionar, y cuál era la complicación, la primera complicación que aparecía, que era la huida de Jonás. Solamente para recordarlo, en las láminas que siguen ponemos el esquema del libro para ubicarnos también en qué es lo que vamos a ver hoy. Como decía, vamos a ver el nudo del libro, la complicación que aparece, que hace que la historia vaya adelante, que es la huida de Jonás. Que en un primer momento podríamos decir, bueno, ese es el problema, Jonás huye. Pero no es tan simple, o sea, esta huida de Jonás tiene varias características. Lo primero que vamos a hacer es pausar el video de nuevo, como la semana pasada, y leer estos versículos que van del versículo 3 al 16 del capítulo 1 para ubicarnos, para ver sobre qué vamos a trabajar hoy. Si ya leímos entonces el libro de Jonás en el video anterior y ahora hemos leído el nudo, vamos a encontrarnos con que en este momento de la complicación del libro tenemos dos situaciones. Primero la huida de Jonás y después el encuentro de Jonás con los paganos, es decir, lo que pasa arriba del barco. Son dos momentos distintos y nosotros los vamos a tomar así. Vamos a ver primero lo que pasa con la huida y después qué pasa arriba del barco en medio de la tempestad. Por eso ahora voy a empezar leyendo estos primeros versículos que van del 3 al 7, donde se nos narra la huida de Jonás. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y sobrevino una borrasca tan violenta que el barco amenazaba naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Luego propusieron entre todos: vamos a echar suerte para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo. Echaron suertes y le tocó a Jonás. En esta primera parte, fíjense que yo he señalado tres cosas: Tarsis, el descenso y el sueño de Jonás. Ahora voy a explicar de qué se trata. Empezamos por Tarsis y para eso les quiero mostrar el mapa de dónde se encuentra Tarsis. Bueno, Tarsis, ¿qué era? Tarsis era una ciudad comercial. Acá lo importante es que Dios le había pedido a Jonás que fuera a Nínive. Nínive queda al este, Tarsis queda al oeste. Es decir, Jonás lo que hace no solamente es huir, no solamente es alejarse de la voluntad de Dios, sino que lo hace de una manera absoluta. Se va al otro lado del mundo. No solamente no va a donde Dios le pide, sino que se va al lugar contrario. Geográficamente es como si a nosotros nos dijeran, bueno, anda a Uruguay y uno se va para Chile.
Es esa la imagen de lo que Jonás hace. Pero ustedes dense cuenta que simbólicamente es mucho más fuerte que simplemente decir se va a otro lado. Porque huye, pero no solamente huye de la presencia del Señor, sino que hace lo contrario, específicamente lo contrario. Por eso es que le decía, la primera complicación del texto es que Jonás huye haciendo específicamente lo contrario que Dios le pidió. Y acá nosotros podríamos pensar dos cosas. Primero, el por qué. El libro todavía no nos dice por qué Jonás huye. Lo va a decir más adelante, pero ya a nosotros nos genera intriga, porque no solamente no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que se empeña y pone toda su energía en hacer todo lo contrario. Es decir, ¿por qué? Pero lo segundo, como digo, el por qué todavía el texto no nos lo dice, lo segundo es cómo para nosotros puede ser bastante iluminador esto, porque cuando no se vive la voluntad de Dios, no es solamente decir no quiero hacer tal o tal cosa, no quiero vivir tal o tal otra, sino que tenemos esta tendencia a hacer todo lo contrario. Por poner un ejemplo muy tonto, pero si yo de repente no quiero perdonar a alguien con el que estoy enojado, ¿qué es lo más común? ¿Que simplemente no lo perdone y me olvide de él? ¿O que precisamente para no perdonarlo siga dando vuelta y siga manifestando a los demás lo malo que es y lo que hizo y lo que ordinariamente es más común lo segundo? Cuando uno no va a Nínive, termina yendo a Tarsis. En esta otra lámina que acabábamos de ver, veíamos una palabra hebrea, un poco, desconocida para nosotros, que era yarat, que significa bajar. Y acá yo les voy a pedir que recuerden una de las preguntas que habíamos hecho en el video anterior, que no es que me olvidé de las preguntas, sino que las vamos a ir ubicando en el momento que corresponde. Esa pregunta era qué verbo aparecía o qué verbo se repetía en los versículos 3, 5 y en el capítulo 2, versículo 7 del libro. Era bastante simple porque si la leían con detenimiento, se iban a dar cuenta que el verbo que aparecía era bajar o descender. Jonás baja a Jope, después baja al fondo de la bodega, después baja a la profundidad del mar. Geográficamente, decir bajar a Jope era natural porque Jope era el puerto para viajar a Tarsis y la geografía de Tierra Santa, de Palestina, es montañosa. Desde Jerusalén, Jonás tenía que bajar al puerto. Pero de todas maneras el libro lo usa de manera simbólica, porque Jonás baja cada vez más. Baja al puerto, baja al barco, baja al fondo del barco, baja al fondo del mar. La huida de Jonás no es solamente decir no quiero hacer la voluntad de Dios. Al hacerlo, él comienza un camino de descenso. Al hacerlo, él comienza a caer. Y es inevitable. Es inevitable por más que él en el fondo no lo quiera o se esté simplemente alejando de Dios. El alejarse de Dios siempre implica esto, implica una caída, implica un descenso. Implica que nosotros vamos perdiendo la posibilidad de ser felices y la posibilidad de vivir la plenitud de nuestra vida. Por eso es que el autor juega con esta imagen de Jonás descendiendo. Y ponía la lámina el verbo en hebreo, no por ser pedante, sino porque de hecho incluso en el original aparece alguna vez más este verbo, que en las traducciones nosotros lo perdemos por una cuestión de modismos. Por ejemplo, cuando sube al barco, el texto hebreo dice bajó al barco, que es un modo de decir embarcar en hebreo.
Nosotros obviamente no decimos bajó al barco, así que nuestras traducciones dicen simplemente embarcó, subió al barco, entró. Pero el texto repite mucho esta palabra para decir precisamente la huida de Jonás no es solamente una huida, es un descenso. Cuando uno se aleja de Dios, empieza a caer. El último punto de esta primera parte del nudo de Jonás, que es el sueño del profeta. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Jonás duerme. Él está tranquilo, descansando. Una de las preguntas que le había hecho en el video anterior era a qué podía recordarles esto. Y digo, yo les decía, me parecía bastante fácil. Nos puede recordar a aquel episodio en el cual los apóstoles acompañaban a Jesús en la barca, también se desató una tormenta y Jesús dormía. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Es simplemente un texto que nos puede iluminar desde el Nuevo Testamento para entender mejor esta situación. Obviamente cuando el autor de Jonás escribe, es muchos siglos antes de que pasara lo de Jesús, pero a nosotros hoy sí nos ilumina. ¿En qué sentido? Fíjense, Jesús, ¿por qué duerme durante la tormenta? Porque él está abandonado en las manos del Padre. Está tranquilo en su conciencia, en las manos de Dios Padre. Y de hecho, cuando lo despiertan, es lo que preguntan. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Nosotros tendríamos que estar igual en medio de cualquier tempestad, abandonado en las manos de Dios. Bueno, Jonás no es así. La imagen parece la misma, la imagen es muy similar, la imagen es casi igual. Sin embargo, sabemos que él no está abandonado en las manos de Dios, está huyendo de Dios, se está alejando de Dios. Y como vamos a ver al final de este nudo, de estos versículos, va a terminar cayendo al mar, va a terminar siendo arrojado a lo más profundo y lo más lejos que puede estar de Dios. Entonces él no está abandonado en las manos de Dios. Al contrario, el sueño de Jonás es casi una anticipación de la muerte. Esa caída que Jonás está haciendo se le adelanta en su sueño. Es como decir, bueno, él duerme porque ya no le queda otra cosa que hacer. Es decir, ya no tiene más nada para hacer. Y me pareció interesante el texto de Jesús, el texto de Marcos, de Jesús durmiendo en la barca, porque desde afuera uno podría decir, bueno, Jonás está abandonado en las manos de Dios. Es decir, desde afuera, Jonás no está haciendo algo malo. Al contrario, podría hasta parecer que está haciendo algo bueno. Y esta es una característica muy importante de la huida de Jonás. Jonás no huye haciendo cosas malas. Huye simplemente. Porque también nosotros muchísimas veces, cuando decidimos no hacer la voluntad de Dios o alejarnos de Él, o simplemente rechazamos lo que Dios nos pide o lo que Dios nos manifiesta, no lo hacemos a través de un pecado. Tal vez lo hacemos simplemente a través de una omisión. O peor aún, a veces utilizando cosas aparentemente buenas. Me paso todo el día en la iglesia rezando, pero para no estar con mi familia. Eso no es algo cristiano. Eso es en realidad estar durmiendo en la bodega del barco. Por eso digo, me parece muy interesante esta referencia a la imagen de Jesús durmiendo como contraste. Parece que hace lo mismo, pero hace otra cosa. Entonces, en esta primera parte, vemos que la complicación no es solamente que Jonás huye. Jonás huye empeñándose en eso porque hace todo lo contrario a lo que Dios le pide. Jonás huye y al hacerlo empieza a caer, porque alejarse de Dios significa eso, empezar a denigrarse uno mismo, empezar a caer, empezar una vida de descenso. Y finalmente, Jonás todo esto lo hace no con malas acciones, sino
incluso manifestando al mundo cosas que aparentemente podrían ser buenas. Ahora voy a leer los versículos restantes del nudo del libro de Jonás, de este primer capítulo, los versículos del 8 al 16. Entonces le preguntaron: dinos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás respondió: soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues por lo que les había contado dedujeron que huía de Yahvé. Y le preguntaron: ¿qué podemos hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía enfureciéndose. Jonás les respondió: arrójenme al mar y el mar se calmará. Reconozco que soy culpable de esta gran borrasca que los amenaza. Los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían, porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé diciendo: ¡ay, Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre! No nos manches con sangre inocente, pues tú, Yahvé, has actuado según tu voluntad. Luego tomaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta segunda parte también he puesto 3 puntos sobre los cuales detenernos: el temor de Dios, la tormenta y los paganos. El primer punto, el temor de Dios. Bueno, recuerdan que otra de las preguntas que había quedado para este video era precisamente ver cuándo aparecía el temor, el miedo o alguna palabra o algún concepto parecido durante estos versículos, en toda esta parte que va de los versículos 3 al 16. Allá en la lámina acabamos de ver los lugares donde aparece esta idea del temor y específicamente del temor de Dios. Que acá hago simplemente un paréntesis. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, muchísimas veces en catequesis nos decían, no es tenerle miedo a Dios, sino más bien tener miedo de ofenderlo, ¿no? Es como ese miedo que uno tiene de herir a la persona que ama. Eso es así y es parte del concepto bíblico. Pero también en la Biblia el temor se refiere a un cierto miedo, pero no un miedo tanto a Dios, sino al absoluto. Es decir, es lo que llamaban el miedo reverencial. Uno se enfrentaba a una cosa tan grande, tan inconmensurable, tan, podríamos decir, inaferrable, pero al mismo tiempo tan absoluta, que la naturaleza humana naturalmente temía. No porque tuviera miedo en el sentido de decir me va a hacer algo malo, sino que era esta sensación o esta experiencia de reconocerse muy, muy, muy chiquito frente a algo que es infinito. Bueno, eso es el temor de Dios para la Escritura. El temer herir a quien se ama, pero también esta experiencia de pequeñez frente a lo absoluto. Entonces fíjense que teniendo esta idea del temor de Dios entendemos mejor estas citas que veíamos recién, estas referencias al temor de Dios. Y vemos también la ambigüedad de esta idea. Porque Jonás dice, yo temo, literalmente dice, yo temo a Yahvé, el Dios que creó el mar y la tierra, que es una manera de decir, yo soy creyente. Es decir, yo amo, sirvo, tengo como centro a este Dios. Y al final, el texto dice que los marineros también temieron a Dios.
Fíjense que los marineros empiezan teniéndole miedo, y un miedo real, a la tormenta, y terminan teniendo miedo a Dios, o mejor dicho, temiendo a Dios en este sentido profundo de amor reverencial, de temor reverencial. Acá de nuevo encontramos una cosa muy fuerte, que es el contraste entre Jonás y los marineros. Porque Jonás, por un lado, ya sabe que este temor de Dios es el centro de su religiosidad e implica amar a Dios e implica reconocerse pequeño delante de Él. Y sin embargo le está huyendo. Los marineros, por el contrario, tienen miedo a la tormenta, recurren a sus dioses por eso, pero al ver lo que sucede, terminan temiendo a Dios en el sentido correcto, terminan creyendo en Yahvé y adorándolo. Como digo, es un contraste muy fuerte entre Jonás y los marineros, y nos muestra cómo muchas veces no basta con saber cómo son las cosas, no basta con estar en la iglesia en la que nosotros decimos están los sacramentos o la presencia de Jesús. No basta simplemente con lo que nosotros podríamos decir tenemos o sabemos. En el fondo, cómo actuamos es lo que define, cómo actuamos con Dios es lo que define nuestra relación con Él. El segundo punto es el de la tormenta. Una tormenta que Dios envió, una tormenta que Dios desencadenó. Si nosotros la leemos fuera del contexto, podríamos decir, bueno, esto es imagen de un Dios iracundo, vengativo, enojoso, rabioso, de un Dios que va a cumplir su voluntad a rajatabla, no importa quién sufra. En realidad, si nosotros recordamos lo que dijimos en el video anterior, nosotros ya podemos sospechar de un Dios que en realidad está queriendo salvar, que es un Dios que quiere el bien del otro, el bien de nosotros, la felicidad de Jonás, la felicidad de los marineros, la felicidad de Nínive. Y uno diría, bueno, pero entonces ¿cómo se compagina esto de la tormenta? En principio, la tormenta no es enviada para destruir ni a Jonás ni a los marineros, sino solamente para hacerlos recapacitar, a Jonás. Jonás al final va a decir, bueno, échenme al mar, pero no para salvar a los marineros, sino porque él no reconoce que tiene que ir a Nínive. Lo que tendría que haber dicho es, cuando le preguntan cómo hacemos para que esto pare, desvíense, llévenme a Nínive, pónganme en un bote y me voy a Nínive. Es decir, tenía que recapacitar y volver a Nínive. Él se empeña a no hacerlo y por eso dice, échenme al mar. Porque estoy jugando una pulseada por Dios y redoblo la apuesta. Es decir, Él mandó esta borrasca para que yo vaya a Nínive, sigo insistiendo en que no voy a ir. Y una vez que Jonás es arrojado al mar, la tormenta cesa. ¿Pero por qué? Por esto que digo, Dios no quiere destruir a los paganos, a los marineros, al barco, ni siquiera quiere destruir a Jonás. Y esto lo vamos a ver inmediatamente después. Solamente quiere que recapacite. El problema es precisamente que Jonás no quiere recapacitar. Acá fíjense cómo en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, juega muchísimo la concepción que tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que primero que piensan los paganos? Nos están mandando un castigo. Y Jonás sabe que no es un castigo, pero ¿qué es lo que hace? Dice, no, yo redoblo la apuesta y no voy a hacer lo que Dios me quiere. Y evidentemente, como no era un castigo, frente a esa actitud, Dios se frena porque Él no quiere el mal nuestro. Pero como digo, la concepción que tenemos de Dios es importante. Esta concepción de los paganos es muy común entre nosotros. Ahora, nada más, fíjense, con esto del coronavirus, con esto de la peste, ¿cuánto hemos escuchado esto de, bueno, es algo que Dios manda para que volvamos a Él? Si lo dijéramos en el sentido de Jonás, tal vez tendríamos razón.
Pero Dios no nos manipula. Dios no juega con nosotros. En realidad simplemente quiere que recapacitemos. Por eso, más que decir es algo que Dios manda, tenemos que decir es una oportunidad que Dios nos da. Que puede surgir no solamente de una acción directa de Dios, en el caso, por ejemplo, de esta pandemia, ha surgido de la estupidez humana de comer animales sin control, de, bueno, de no cuidarse, de un montón de cosas. Podríamos hacer una lista larga. Pero digo, no es un castigo de Dios, sino una oportunidad que Dios nos da para repensar nuestra vida y para volver a Él. En esto, digo, es fuerte el contraste entre Jonás y los paganos, y de nuevo son los paganos los que hacen las cosas como las tienen que hacer. Como digo, son los paganos los que hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué resalto este último punto? Si recuerdan, decíamos en el video anterior, ya podemos sospechar que Dios envía a Jonás a Nínive para la salvación de Nínive, recordando aquel pasaje del Génesis en el que Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Bueno, acá lo confirmamos. A pesar de la resistencia de Jonás, a pesar de la situación palestina, a pesar de que se niega a cumplir la voluntad de Dios y se va al otro lado del mundo, aún así, y a través de eso, Dios ya empieza a actuar en el corazón de los paganos, porque ya hay un grupo de paganos que se convierte, que recibe la palabra y se convierte. Dios actúa a pesar de todo. Hay un viejo dicho que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Bueno, eso se ve acá. Y la acción de Jonás, o la misión de Jonás, ya se empieza a cumplir incluso a pesar suyo. La vida de Jonás entonces tiene todas estas características que acabamos de ver. Se dan cuenta que no es simplemente que Jonás huye, no todo esto que decíamos, huye, se empeña en huir, desciende, aún así Dios busca salvarlo, actúa, ayudándolo a cumplir su misión también con los paganos. Es decir, esta acción de Jonás que hace que el relato vaya adelante tiene muchísimas características. Yo subrayo solamente que todavía el texto no nos dice por qué. No nos dice por qué Jonás se empeña tanto en huir de la voluntad de Dios. Esto por un lado nos puede ayudar a que nosotros pongamos el por qué. Identificados con Jonás podamos decir: yo muchas veces no quiero vivir la voluntad de Dios por esto, o por esto, o por esto otro. Eso nos puede ayudar ahora. Después veremos por qué Jonás se niega y también esto nos va a iluminar. Por ahora simplemente, igual que en el video anterior, dejo 3 preguntas sobre el capítulo 2, que es lo próximo que vamos a ver, la acción transformadora, precisamente para ir ya masticándola y preparando el próximo encuentro. Estas 3 preguntas después están en la lámina, pero ya la tienen acá. ¿Desde dónde ora Jonás en el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 2? Porque se mencionan 2 lugares distintos. Veamos cuáles y por qué. ¿Cómo termina la oración de Jonás? Es decir, Jonás en el capítulo 2 hace una oración. ¿Cómo termina esa oración? Y finalmente, ¿qué relación ve Mateo 12, 38, 40, Mateo 12, 38, 40, con Jonás 2, 1, 11? Mateo, en esta cita 12, capítulo 12, versículos 38, 40, cita el episodio de Jonás que vamos a ver en el próximo encuentro. Pero ¿qué relación ve? ¿Por qué lo cita? Bueno, eso simplemente tenemos que leer Mateo y descubrirlo.
Para terminar, vieron que hemos cambiado la imagen de fondo que usamos en el video. Esta imagen es del siglo XII, pertenece a un autor llamado Nicolás de Verdun, y es una imagen que se encuentra en un altar en una iglesia en Viena, en Austria. Acá tal vez no se note mucho, pero la vieron al principio y la van a ver en la lámina al final del video. Lo que me pareció interesante, y por eso lo elegí, es que representa el momento en que los paganos arrojan a Jonás al mar. Y un poco sintetiza todo lo que hemos visto en este video o en este encuentro hoy. Así que, bueno, que Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo video.